Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 16 en instalaciones electromecánicas. Esta es la última lección del semestre. Y como les había advertido en la programación para la sesión de hoy, íbamos a hacer varias cosas. Uno, hacer un cálculo de selección del volumen mínimo del tanque cisterna y vamos a hacer una revisión de cálculo de la presión mínima y máxima o bien presión de arranque y pare de una bomba centrífuga para que lo complementen para que vean cómo yo lo hago, para que lo complementen o lo tropicalizan para su proyecto. Y también vamos a hacer una selección de bomba con los recursos en línea que les había mencionado desde la semana pasada, y posteriormente haremos un cierre del semestre. Vamos a iniciar, muchachos, compartiendo. Vámonos de una vez. Vámonos al team. Y en la sección, otra cosa que tenía que advertirles es que la clase 6, vamos a ver, ya no me quiere compartir esto. Un segundito. La clase 6 la modifiqué hace unas horas. Entonces, si ya habían descargado desde la semana pasada la lección 6, entonces les sugiero que la descarguen nuevamente, porque si lo ven, aquí ven, hay como 3 puntitos, 3 rayitas azules. Eso significa, ven, lo modifiqué. Ok. Alguien entró a la clase 6 y se puso, creo que hizo algo, muchachos. Brat Andrés hizo algo, probablemente no hizo nada, pero la modifiqué hace unas horas, pero alguien entró, ahí quedó registrado quién hizo una modificación. Les sugiero, Profe, no, muchachos. yo entré, pero simplemente para descargarlo. Está bien, no pasa nada. Probablemente, o sea, lo que quiero decirles es que si alguien se pone curioso y borra una diapositiva, o sea, si alguien borra una diapositiva, eso sería como diríamos, como terrorismo académico, ¿no? Pero yo me daría cuenta, entonces tendría que volver a subir por aquello de las versiones, pero no pasa nada. Entonces ya ahora Andrés se declaró que nada más descargó perfectamente, no pasa nada. Vamos, entonces. Habíamos quedado por ahí de la diapositiva. ¿Ven? Ahí me está avisando. ¿Lo ven? Pero no pasa nada. Ok. Pero nada más tengan cuidado cuando entran, tratar de no modificar, porque si borran algo o una diapositiva, pues entonces, y si ocurre, pues me advierte nada más para volver a subir la versión. Habíamos quedado como por aquí, vamos a ver. Por aquí. Ok, muchachos, ahí tenemos el inicio y el final. Muy bien, vamos entonces, muchachos, con un ejemplo. Cuando digo ejemplo aislado, o sea, es que me voy a dar ciertas condiciones para que vean cómo es que se hace el cálculo de la presión mínima y máxima de una bomba centrífuga. Esto también se conoce como la presión de arranque y pare de la bomba. Voy a partir de ciertos supuestos, ¿de acuerdo? Para ir más rápido, porque si empiezo a poner, como desarrollar el ejercicio desde el inicio, pues no terminamos. Entonces vamos a hacer ciertos supuestos. Vamos a partir de que ese es el esquemita, ¿de acuerdo? Ese es el esquema a proyectar. El punto A representa básicamente donde está la bomba, ese círculo de la bomba. El tanque que está a la derecha y hacia arribita de A es el tanque aeroneumático. Y descargamos del tanque hacia el edificio. El edificio, pensemos que es un edificio de apartamentos y que en el primer piso del edificio y a la derecha lo que tenemos es que uno de los apartamentos es una lavandería. Es una lavandería que le da servicio a todos los habitantes del complejo. Esa lavadora, muchachos, no es cualquier lavadora. No es una lavadora doméstica, no es una lavadora grandota, más bien es una lavadora comercial, ¿de acuerdo? Como de un dry cleaning. Entonces es bastante grande. O sea, ¿cómo yo sé que es grande? Bueno, ya les voy a mostrar cómo podría ser esa máquina lavadora. Cuando vemos un sistema como ese, pues debo empezar a demostrar
debo demostrar cuál punto es la ruta crítica. En este caso, hay posiblemente la posibilidad es que existan 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles rutas críticas, ¿verdad que sí? Al punto E más arriba y a la izquierda, y justamente donde tenemos esas rayitas, básicamente hay otros apartamentos, exactamente igual. ¿Cuántos apartamentos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 apartamentos y una máquina lavadora. Este caso es muy simple porque básicamente tengo que descartar de esos 6 cuáles no son las rutas críticas y debo decir cuál es la ruta crítica. ¿Cuál podría ser una ruta crítica? Recuerden, es aquel punto donde la suma de las cargas estáticas es la más alta. Y con solo yo ver este sistema, muchachos, yo puedo ya descartar 4 y decir más bien cuáles son rutas críticas, cuáles podrían ser rutas críticas. Y hago un análisis fino, más detallado de cuál es la ruta crítica. Yo ya puedo decir con solo ver este sistema que posiblemente la ruta crítica es o E, alguno de las dos E, pero que son exactamente iguales, son gemelas, o E por arriba o E por abajo, ¿de acuerdo? Alguna de esas letras E es la ruta crítica, o al punto D, que es el punto o el nudo que alimenta a la máquina lavadora. Tengo solamente esas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque pues E es un punto muy alto y muy lejano, pero no siempre la ruta crítica es el punto más lejano y más alto. Y luego, no necesariamente el punto más lejano y más alto es la ruta crítica, podría ser un punto más cercano a la bomba, como D. ¿Por qué? Porque esa máquina lavadora, muchachos, tiene una presión mínima requerida bastante alta. Dice ahí que la presión mínima requerida, que yo tengo que suplirle en el nudo de alimentación para que la máquina lavadora, esa lavadora funcione bien, es 20 PSI o 20 libras por pulgada cuadrada. A ver, ustedes, muchachos, por favor, ayúdenme. ¿Cuánto es? Vamos a suponer por un momento que aquí en E, ahí, ya ahorita vamos a describir qué hay en E. En E, pues hay piezas sanitarias, porque es un apartamento. Y luego aquí, muchachos, ahí tengo que alimentar con una presión de 20 libras por pulgada cuadrada o 20 PSI. Por ejemplo, en este punto, díganme ustedes, muchachos, ¿cuántos metros de columna de agua son 20 libras por pulgada cuadrada? Yo sé que en 20 PSI, ¿verdad? Vamos a hacer una conversión. Ayúdenme. 20 PSI entre, y yo sé que en 14,7 PSI hay que es equivalente, perdón, a 10,2 metros de columna de agua. Entonces cancelo los PSI y esto me da, ¿cuánto, muchachos? Esto es 20, multiplico por 10,2 y divido entre 14,7. ¿Verdad que es como casi 14 metros de columna de agua? 13,88. Muy bien. 13,88 metros. O sea, ¿qué significa eso? Si tenemos un curso básico de matemática, nos agarramos a besos porque nos dio un número. Pero ¿qué significa eso? Significa que en el punto D, en ese nudo de alimentación, tengo que suplir con esa carga mínima para que esa máquina lavadora trabaje perfectamente. Cuando la máquina lavadora consume agua, consume 20 galones por minuto. Y a una presión mínima de 13,88 metros. Aquí en E, ¿qué hay en E? Bueno, vamos a ver qué es lo que me describen, qué es lo que hay en E. Entonces, acompáñenme a ver, a explorar esa información. Lo cierto es que esto, muchachos, yo lo simplifiqué para no poner demasiadas rayas, pero lo que aquí tengo, muchachos, son otros apartamentos, exactamente iguales, ahí. Ok, entonces, ¿cuáles son las rutas críticas? Podría ser, solo hay una, pero de las que voy a descartar son las otras y voy a analizar solamente como posible ruta crítica a esta y a este punto. O sea, de 6, ahora me quedo con 2 y le voy a hacer un análisis más fino para decir cuál es la ruta crítica. ¿Y para qué hago eso? Es que la bomba tiene que ponerse en función de la ruta crítica, porque la bomba selecciona a la ruta crítica, solo hay una. En un edificio, en un centro comercial, muchachos,
Ustedes van a un centro comercial y hay posiblemente, no sé, por decirles algo, hay 200 salidas, 200 usuarios y máquinas que consumen agua, pero solo hay una ruta crítica y la bomba se pone en función de ese domingo 7. Vamos a ver la descripción de lo que tienen los apartamentos y esa máquina lavadora. Dice, cada apartamento tendrá 3 baños completos y cada baño consta de una ducha, un lavatorio y un inodoro con válvula semiautomática, un fregadero, una pila para lavar y una salida para lavadora. Estas H's que están aquí y que ustedes probablemente ya leyeron en sus variantes, eso es la altura respecto al nivel de piso terminado. O sea, que si este es el nivel de piso terminado, y ahí viene la teoría derivativa que lleva el agua, pues significa que la ducha tiene que subir 2 metros respecto al nivel de piso terminado. Eso significan esas H's. Y eso la bomba tiene que compensar, tiene que elevar esa columna respecto de ese nivel de piso terminado. Pero recuerden, estamos seleccionando desde la bomba, entonces la bomba tiene que ser una altura geométrica más grande que esa, dependiendo de donde estemos. Manténganse ahí para que veamos qué significa eso. Dice, para determinar presiones mínimas de piezas sanitarias, tome la presión mínima del rango, dice. Y probablemente algunos se han topado con ese texto. La presión mínima del rango. ¿Para qué me dan eso? ¿Qué es eso de la presión mínima del rango? Bueno, ya vamos a ver. Luego me dice, para el caso de la lavadora, dice, un apartamento, el primer piso se usará únicamente como lavandería. Y en esa lavandería, en ese espacio, hay una lavadora grandota. La toma de agua de la lavadora está a 1,5 metros sobre el nivel de piso terminado. Y eso también se menciona aquí. ¿Ven? O sea, es que la lavadora no toma el agua del nivel de piso terminado. Tiene que subir 1,5 metros y hago la conexión con una tubería VX, una tubería flexible, por ejemplo. Vamos. Veamos qué significa eso de la presión mínima del rango. Lo que me está diciendo, inventando, pero no de forma tácita, sino de una forma indirecta, es vaya y visite la tabla 6.1, porque la tabla 6.1 del código me muestra esta tercera columna, que es la presión mínima requerida para piezas sanitarias. Y si observaron, dice que hay un inodoro con válvula semiautomática, o sea, un inodoro con fluxómetro. Entonces vamos a visitar un inodoro, busquemos inodoro con fluxómetro. Y si lo observan, hay un rango de presiones. O sea, que me está invitando a que tome este valor, el de 7. O sea, el mínimo del rango. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no 8? ¿O por qué no 9? ¿O por qué no 14? Bueno, vean muchachos, si ustedes no saben exactamente qué pieza sanitaria, qué marca de inodoro va a llegar, si es una Helvex, si es una Isensa estándar o si es marca Patito, no saben, pues probablemente yo, para curarme en salud, agarro el valor más grande del rango. Pero supongamos que ya hemos seleccionado una marca comercial en particular y que me dicen que la presión mínima es 7. Porque ya sé la marca comercial que voy a seleccionar y ya sé de ese fabricante, de ese catálogo, que va a 7. Muy bien. Supongamos, muchachos, para que vean, esto es un catálogo, eso es un pantallazo de un catálogo de una lavadora comercial grande, como de un dry cleaning. O sea, no es una lavadora doméstica. Y en el catálogo del fabricante me dice cuál es la presión mínima requerida y cuál es el flujo en galones por minuto o en litros por minuto, que es el marco que está en línea discontinua en rojo que les marqué más abajito en la diapositiva. O sea, del catálogo obtengo presión y caudal que tengo que proveer. Esto es una carga continua, no una carga no continua. Es decir, es un equipo, no es una pieza sanitaria. No perdamos la claridad hacia dónde voy. Lo que voy es, este ejercicio, lo único que quiero enfocarse es a seleccionar la presión de arranque y la de pare. O también le podemos decir presión mínima y máxima. ¿Para qué? Para determinar la presión total mínima de la bomba. Cuando conozco la carga total mínima de la bomba, lo multiplico por 1,5. Recuerden lo que hemos visto anteriormente para determinar la presión de pare o carga de pare. Pero vamos a repasar las notas de hace unas semanas. Voy a partir de supuestos, muchachos, para
porque no voy a empezar el ejercicio como si fuera desde cero, como ustedes lo han hecho en su variante. Vamos a partir del supuesto de que los caudales y diámetros de las tuberías ya han sido seleccionados y que las pérdidas de carga equivalentes en cada tramo también han sido calculadas. Vamos a incrementar la longitud recta, ahí me puse mal ahí, la longitud recta de las tuberías en un 50%. ¿Para qué? Bueno, eso lo dice las notas, la letra chiquitita en las notas de sus variantes. ¿Por qué? Porque, profe, ¿para qué va a hacer eso? Es que, muchachos, en una etapa de anteproyecto, una etapa previa, como lo dice todas sus variantes, si lo ven, las últimas notas de todas sus variantes dicen, vamos a suponer que esto es un anteproyecto, o sea, que esto es como la primera visitación que hacemos del cálculo. ¿Por qué? Porque no sabemos, a este momento no hemos seleccionado diámetros, no sabemos cuáles accesorios, cuáles válvulas, cuántas, de qué tipo, dónde las voy a colocar. Entonces, necesito saber cuál es la longitud total equivalente. O sea, lo que está diciendo esta diapositiva es que si un tramo en particular mide, vamos para atrás, voy a pasarlo un poquito rápido, voy hacia atrás, que digamos que el tramo BD, observen el tramo BD, voy a borrar ese montón de rayas, el tramo BD mide 25. Recuerden que las pérdidas de carga son directamente proporcionales a la longitud. Entonces, si yo sé que en ese tramo mide 25 metros y lo incremento la longitud en 1,5, entonces 15 más 10 son 25, y lo multiplico por 1,5, lo que estoy haciendo preliminarmente es suponiendo que los accesorios que puedan ir en ese tramo serán un 50% de la longitud recta, y eso me da 37,5. Entonces voy a calcular las pérdidas de carga proporcionales a 37,5 metros de longitud total equivalente. Recuerden el concepto de longitud equivalente. O si quieren, muchachos, que a esos 25 metros les calculo las pérdidas de carga y a esas pérdidas de carga lo incremento en 1,5. Daría exactamente lo mismo, porque recuerden que la pérdida de carga es directamente proporcional a la longitud. Esto no altera el producto, porque recuerden que A por B por C es lo mismo que hacer que C por B por A. Ok. Dice, vamos a incrementar la longitud recta de las tuberías en un 50% para partir del supuesto que ese porcentaje representa preliminarmente la longitud equivalente de los accesorios. Entonces, si lo observan, yo aquí lo que hice, muchachos, fue tomar las longitudes rectas en plano y ya lo multipliqué por 1,5. Y da lo mismo que se pusiera aquí la longitud recta y luego a las pérdidas de carga le incremento en 1,5. Es exactamente lo mismo. Ok. Si ustedes lo observan, vamos a ir hasta E. Si vamos hasta E, voy hacia atrás, disculpen. Pero no tenía que hacer esto, disculpen. No, era aquí, disculpen. Si voy hasta E, ¿cuántos metros tengo que subir verticalmente desde la bomba? Sino que tengo que subir 3, 6, ¿cómo es? 3, ahí me equivoqué creo. 3, 6, 9, y ¿cuál es el punto más crítico en E? Es la válvula, es el inodoro con válvula semiautomática, que está a una elevación de medio metro. O sea, tendría que poner 9,5. 9,5. Creo que aquí me equivoqué. Entonces, vamos a ver. Así no está bien, ¿lo ven? 9,5, ¿lo ven? Aquí está bien. 9,5. Y la presión mínima requerida es de ese usuario, que es el inodoro con válvula semiautomática. No es la ducha. No es la ducha, muchachos. Yo sé que la ducha está más alto respecto al nivel de piso terminado, pero el equipo que tiene una presión mínima requerida más alta es el inodoro con válvula semiautomática. Si a eso, a 7, sumen, muchachos, 7, todos ayúdenme, le suman 7 más 9,5 más la pérdida de carga para llegar hasta CE, si no, muchachos, ¿qué sería? Vamos a ver. Las pérdidas de carga correspondientes a, de A a B, de B
a C y de C a E. ¿Verdad que sí? Serían las pérdidas de carga de A hasta B. Perdón, hasta aquí. Luego, de B hasta C y de C hasta E. Entonces vamos a ver aquí que lo que hago es, dije, de A a B, le sumo esto, más de B a C, le sumo esto, y de C a E, ¿qué es esto? ¿Sí o no, muchachos? Que eso me da 20,63. Háganlo, un momentito. Más 1,7 más 0,414 más 2,016. Y ahora queda 20,63. ¿Qué estoy haciendo aquí, muchachos? Lo que quiero es saber cuál es la ruta crítica. Ahora hago lo mismo, muchachos, pero desde la bomba, de la bomba hasta la máquina lavadora. Entonces hago la presión mínima requerida más la altura geométrica desde la bomba hasta ese punto, más el tramo AB y el tramo BD. O sea, no tengo que para llegar a la máquina lavadora no tengo que pasar por BC ni por CE. Entonces, eso me da 25,64. Lo hice bien. 1,7 más 3,657 más 15,78 más 4,5. 25,64. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Qué valor es más grande? ¿Será 20,63 o 25,64? Claramente el más grande es este. Por tanto, la ruta crítica es hacia la lavadora. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, ya sé que la ruta crítica es una y ya descarté que no es el apartamento allá arriba, sino que la máquina lavadora. Entonces, ¿qué viene a continuación? Recuerden lo que habíamos visto sobre la clase donde vimos sobre la curva del sistema y sobre cómo determinar la carga total. La carga total siempre la suma, bueno, la resta, como estamos viendo, la carga total en la descarga menos la carga total en la succión. Pero la carga total en la succión puede ser positiva si hay succión positiva o negativa si hay succión negativa. En este caso es succión negativa, entonces menos, este menos con este menos me da más. La carga total en la descarga, estoy aquí, es la suma de las cargas estáticas en la descarga más la carga dinámica. ¿Qué es la carga estática en la descarga? Es la suma de todas las pérdidas de carga a la descarga, a la ruta crítica, más la altura geométrica de la bomba a esa ruta crítica, más la presión mínima requerida. A ver, ¿cuánto es la suma de las cargas estáticas en la descarga? Pues lo que ya vimos, la suma de la pérdida de carga en el tramo AB más BD. La altura geométrica, ¿cuánto tiene que subir el agua desde la bomba hasta donde está la máquina lavadora? Ya lo vimos, era 4,5. ¿Y cuál es la presión mínima requerida para llegar a donde está la máquina lavadora? En este caso, perdón, era 15,75. Y luego hemos visto, para llegar a este punto, ¿cuánto tengo que subir? Tengo que subir 3 metros y tengo que subir de aquí 1,5 metros más para conectar la lavadora. Porque eso es 1,5 es a nivel de piso terminado, desde el nivel de piso terminado, disculpen. Muy bien. Luego, habíamos dicho, muchachos, recuerden, esto que está aquí, ¿de dónde lo saco? De la tabla 6.1, si es una pieza sanitaria, o del fabricante, si es una carga continua, como el ejemplo de la lavadora, que en este caso el fabricante es el que me dice cuánto es esa presión mínima requerida. De nuevo, la tabla 6.1, si son piezas sanitarias, si esa ruta crítica es una pieza sanitaria.
Luego hemos visto, muchachos, que la carga dinámica en la descarga y en la succión no podían ser mayores que 0,2 metros de columna de agua, según lo que hemos visto aquí y aquí. Entonces, en resumen, vean otra vez, la carga dinámica en la succión no puede ser superior a este valor. Muy bien, entonces, al final, muchachos, voy a alentarme aquí. Eso significa, muchachos, que la carga estática en la descarga es el dato que ya conocíamos. La carga dinámica en la descarga no puede ser mayor que ese valor. Si yo sumo esas dos cosas, me da 25,84. Ya tengo la carga total en la descarga, perdón. ¿Qué es la carga estática en la descarga? Pues es la altura geométrica más la suma de todas las pérdidas de carga en la succión, que es 308. Y la carga dinámica en la succión no puede ser superior a esto. Si yo sumo estas dos cosas, me da 3,29. Entonces, ¿qué es la carga total? Para este caso y todos los casos que tienen ustedes, la carga total en la descarga tiene que ser, la carga total, perdón, de la bomba, tiene que ser la carga total en la descarga menos la carga total en la succión, porque es succión negativa. Claramente ese menos con menos se convierte en más, y entonces, muchachos, la suma de este valor más este, me da este. Esto de aquí, para no complicarme, muchachos, lo que hago es aproximarlo a 30. ¿Cuánto es 30 por 1,5? 30 por 1,5. Entonces conozco la presión de pare, que es 45. O sea, que debo seleccionar, para este caso en particular, una bomba que me levante 45 metros y un caudal de 110 galones por minuto. Bueno, ¿y dónde sale esa información de 110 galones por minuto? Bueno, esto, muchachos, sale de haber sumado convenientemente las cargas continuas y no continuas. Estoy partiendo del hecho que eso ya lo conozco, ¿de acuerdo? Voy a partir también del supuesto de que no tienen que aplicar el artículo 671-3, inciso B. Algunos sí tendrán que aplicarlo. Cuidado, esto es un ejemplo. ¿Qué significa no aplicar el artículo 671-3, inciso B? Dice, muchachos, esto yo lo calculé, recuerden, de la suma de las cargas continuas y no continuas, en términos horarios, en valor más alto. Dice el artículo 671-3 que para ir a seleccionar esta bomba, si usted no aplica el artículo 671-3, pues entonces el caudal que entrega la bomba también será 110. ¿Cuándo no aplico? ¿Cuándo no aplico el artículo 671-3? Cuando la demanda de mi sistema es aproximadamente constante. Y no utilicé, escuchen, es y no utilicé el método, para estimar esos 110, no utilicé alguno de los métodos de la sección 633 del código. O sea, no utilicé Hunter. Si son excluyentes, aún así no debo aplicar el artículo 671-3, inciso B. Otra vez. Si el caudal que yo requiero en este sistema lo calculé por Hunter, pero mi sistema demanda aproximadamente flujo constante durante toda la jornada, no aplico el artículo 671-3. Si calculé, como en el caso de todos ustedes, calcularon Hunter para las demandas de las cargas no continuas y la demanda es variable en el tiempo, tienen que aplicar el artículo 671-3. Entonces el flujo que entrega la bomba es menor que es menor que 110. Repase, muchachos, lo visto con respecto a la clase de referente a la curva del sistema.
y donde hago referencia al artículo 671-3, inciso B. Bueno, en este caso, estoy partiendo, muchachos, de que no voy a aplicar el artículo 671-3, inciso B. Me dice, profe, ¿pero por qué? Bueno, porque a pesar de que pude haber utilizado Hunter, mi sistema, yo demuestro que mi sistema demanda ese flujo de 110 aproximadamente constante en el tiempo. Entonces la bomba tiene que seleccionarse para 110 galones por minuto. Ahora sí, vamos entonces a seleccionar una bomba. Una bomba que me levante una carga máxima, dice, de 45 metros y 110. Recuerden, o sepan, ¿sí? Estoy partiendo del hecho de que ya yo calculé esos 110. Para este ejemplo, vamos a suponer que no hay restricciones con respecto a la selección del marco constructivo, ni de la bomba comercial, ni de la marca comercial de la bomba a seleccionar. O sea, que seleccionen una nada más, no importa cómo sea la bomba, pero seleccionen una. Entonces vamos a hacer eso. Recuerden, ¿qué hacíamos? Vamos. Vamos a entrar, por ejemplo, voy a entrar a Taco, por ejemplo. Taco Comfort. Voy a entrar a Taco Comfort. Pueden entrar a Bell & Gossett, si quieren, pero voy a hacer el ejemplo con Taco. Entonces, entramos aquí donde dice Apps y buscamos Pump Selection. ¿Ok? Y ahí voy a poner, ¿qué era? 110. Design Head, en pies, pero en pies. Entonces eran 45 metros por 3,28, o sea, unos 148 pies. Mínima eficiencia, bueno, yo no quiero, esto es algo una libertad poética que me doy. Yo no quiero seleccionar bombas que sean menos eficientes de un 50%, por ejemplo. Si ustedes quieren, pueden emular esto que estoy haciendo, ¿verdad? Que no quieren seleccionar bombas muy ineficientes. Y le voy a decir que seleccione por imagen para yo ver la bombita. Y aquí, muchachos, otra vez, lo que dice esa diapositiva es que no le estoy poniendo restricciones de la bomba que tienen que seleccionar. Si ustedes quieren, pues lo que quiero decirles es que pueden marcar todo si quieren, ¿de acuerdo? Nada más que les va a dar un montón de bombas, ¿de acuerdo? Yo, para simplificar este caso, voy a nada más a seleccionar bombas end suction. Estas end suction son las bombas, muchachos, que físicamente se ve visiblemente, externamente se ve que cambia la dirección del flujo de 90 grados. Vean, vamos. Y ahí me da eso. Y él dice, bueno, ¿y ahora cuál selecciono? Yo voy a seleccionar la más eficiente. Entonces voy a irme a esta, ¿de acuerdo? Voy a irme a esta. ¡Pum! ¿Cómo es esa bomba? Si me preguntan ustedes, ¿cómo es esa bomba? Pues toco aquí para ver el manual. Vean la belleza bomba. Está bien linda esa bomba. Esa se llama end suction. ¿Por qué? Porque el fluido visiblemente entra en dirección al axis y sale radialmente. Sale con un cambio de movimiento de 90 grados. O sea, no es una bomba en línea. Es esa la que voy a seleccionar. Bueno, me voy a volver un momentito y ahora voy a tocar sobre la curva característica. Y ahí está. Ahora sí, muchachos. Díganme, desde donde están observando, viendo su pantalla. Ojalá que, si están viendo en el celular, entonces muevan con los deditos, hagan un zoom y díganme, ¿qué diámetro de rodete le van a poner? Muchachos, ¿están conmigo? 6.25. Muy bien, exactamente. Arriba, muchachos, arriba, en la información que está arriba, ya es el tamaño. Es de 2 pulgadas de diámetro en la succión, 1,25 en la descarga, y tiene un diámetro nominal de voluta de 7,25 pulgadas. Es un motor que va a girar, es un motor de 2 polos que gira a 3.500 RPM. Muy bien. ¿Qué robustez de motor le van a poner para esa condición? Tamaño, un HP. 7.5. Exactamente, están en todas. Voy a acercarme más por si se les dificulta un poquitito. Ahí estamos, 7,5. Muy bien. Dígame, eficiencia, aprox.
Entre 67 y 69%. Correcto. Y creo que puedo extraerle, vean que es para agua, ¿verdad? No, no es para trasegar helado, claramente, porque ahí lo dice, muchachos. Dice para agua limpia con una gravedad específica o densidad relativa de 1. Es para agua. Y el último dato que me hace falta, así más o menos desde donde lo están viendo, muchachos, aproximadamente en metros de columna de agua, ¿cuál es el NPSH requerido? Traten de visualizar más o menos. Yo veo como unos 4, tal vez, profe. Yo diría No, que como 10, ¿no? ¿Cuánto? 10 pies. No, en metros, muchachos. Ah, bueno, ya. Estás viendo por el otro lado. Yo estaba viendo por la derecha, en meters. Ve que la escala viene de 0 a 10 metros. Yo dije que como 2,5, no sé. Estoy muy mal. Yo dije que entre 2 y 3, sí. y por ahí. Aprox. Está bien. Y los que están viendo en pies, sí, en pies podrían decir que como 10 pies, más o menos, ¿verdad? Como 10 pies, un poquito más. Sí, como 10 pies, más o menos, en pies. Ya, eso es, muchachos. Eso es. Entonces vamos a ver el resumen, a ver si lo hice bien. Estamos aquí. Vamos a ver el resumen. Espérense que estoy marcando esto. Un segundo, porque se me detuvo. Ya. Ahí está. Entonces que entramos a tacocomfort.com. Hice eso. Pueden seleccionar más bombas, muchachos. Yo solo, para hacer este ejercicio, es un ejercicio sencillo. Nada más puse los end section, pero pueden poner más, para ver más opciones. Hicimos eso. Seleccioné esa, la más eficiente. Esta es la señora que voy a seleccionar. Fuimos a la curva y extraje la información. Profe, Sí, adelante. nosotros para el proyecto podemos usar estas aplicaciones, ¿verdad? Por supuesto que sí. Así es, correcto, sí pueden. O sea, está Taco, está Belangoset, y pueden ir a buscar a otras. Hay muchas más herramientas en línea de otras marcas. Pueden buscar Pedrolo, se escribe Pedrollo con doble L. Pueden buscar Buffalo. Pueden buscar bueno, digamos que esas. Pero van a encontrar soluciones con Taco y con Bell & Gossett. Ok. Ahora vamos a resolver otro ejemplo, pero muchachos, que nada tiene que ver con el anterior, ¿de acuerdo? Y es sobre el tanque cisterna. Otra vez, este ejemplo es completamente aislado del anterior. Pero muchachos, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, muchachos, 5 minutos para que se desprendan un momentito. 5 minutos, tengo las 5:44. A las 5:50 aproximadamente. Ya regresamos.
Ok, muchachos, vamos a continuar. Vayan acercándose. Como les advertía, el ejercicio que viene a continuación no tiene nada que ver con el anterior. Es un ejercicio aislado, es otro ejercicio. Y lo que pretende es que seleccionemos el volumen mínimo del tanque cisterna. En un proyecto de suministro de agua solo hay un tanque cisterna. Pueden haber otros tanques secundarios, como vamos a observar a continuación, pero solo hay un tanque cisterna. A veces asociamos la palabra cisterna con el camión que anda entregando agua a las comunidades que no tienen agua potable. Eso también es un tanque cisterna, pero estamos hablando del tanque cisterna fijo, elevado o en sótano, o por debajo del nivel de piso terminado del edificio. Bueno, esa es una representación, no necesariamente es un tanque cisterna, pero es un tanque de almacenamiento y es el que tenemos en la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Vamos a resolver, muchachos, el volumen del tanque cisterna para un proyecto como este. Puede ser, muchachos, que se les parezca alguna de sus variantes, pero no necesariamente es exactamente lo mismo. A ver, como les decía, vemos el tanque cisterna, que es el tanque principal, pero podemos tener otros tanques secundarios, como el que está allá en el punto M. Lo que estamos hablando y vamos a hablar es sobre el volumen mínimo del tanque cisterna. Lo que vamos a hablar no se le aplica al tanque M u otros tanques secundarios posteriores a la bomba. Dice que dado el siguiente sistema de suministro de agua por una industria ubicada en la ciudad de San José, donde se elabora 16 horas por día y que cuenta con 35 personas por turno de 8 horas. Todo eso, hay información que ahí es importante. Las 16 horas, las 35 personas por turno. Y como son 16 horas, significa que hay dos. Como hay 16 horas, significa que hay dos turnos. O sea, que el tanque cisterna tiene que reservar diariamente el agua que va a consumir 70 personas. También tenemos que calcular, ya eso que acabo de decir, muchachos, es para alimentar a esas baterías de servicios sanitarios. Porque ahí es donde van las personas a beber agua, a bañarse, etc. Tenemos que suministrar diariamente el volumen de agua que se requiere para reponer el agua a ese volumen que está al punto M. Tenemos que suministrar diariamente el volumen de agua que se requiere para alimentar esa máquina de proceso. Y el tanque cisterna tiene que reservar el volumen diario de agua que se requiere para alimentar ese transferidor. La suma de todos esos volúmenes se llama el consumo total diario o el volumen total diario. ¿Cuánto volumen diario mínimo hay que reservar en el tanque cisterna principal? A eso me refiero por el volumen total diario o consumo total diario. La suma de todos los volúmenes. Vamos. Comencemos por el volumen de agua que hay que reservar diariamente para el tanque secundario en M. Entonces vamos. Voy a otra vez. Aquel que está arriba, en la diapositiva. O sea, este. Vamos a empezar por este. Para ello, tenemos que observar la información del proceso, conocer el proceso, y se dice, al punto M se alimenta un tanque cisterna secundario que suplirá de agua reposición a la caldera de 30 caballos caldera. El proceso productivo no recupera el condensado, por tanto, se debe reponer el volumen del tanque cada 1,5 horas. Bueno, ¿y por qué 1,5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? Bueno, el Código de Instalaciones Hidráulicas Sanitarias dice, y en algunas de sus variantes lo dice cuál es el artículo. Dice que los tanques secundarios deben reponer su volumen de agua en un tiempo no mayor de 4 horas. Escuchen, en un tiempo no mayor de 4 horas. No mayor, puede ser 4, pero puede ser 3,5, puede ser 2, 2,5, media hora. Yo me permití una licencia poética, una licencia ingenieril de decir que voy a reponer, escuchen,
Voy a reponer esos 2.500 litros cada 1,5 horas. Eso es lo que me estoy permitiendo diseñar. Esa es mi licencia de proyectista, de ingeniero, que voy a decir que ese volumen lo voy a estar reponiendo cada 1,5 horas. Pero ¿de dónde viene esos volúmenes? Ese volumen de 2.500 litros, ¿de dónde viene? Pues del tanque cisterna. Entonces, este tanque se alimenta con agua a una altura de 3 metros respecto al nivel de piso terminado, donde está instalado el tanque. Muy bien. Lo que necesito, lo utilizo, y lo que no necesito, ese texto, lo excluyo. O sea, esto es un análisis de problema. Vamos a ver ahora qué dice. ¿Qué? Vean. Dice que esta empresa trabaja 16 horas. Y yo decidí que ese volumen de 2.500 litros lo voy a reponer cada 1,5 horas. O sea, el ciclo de rellenado es de 1,5 horas. Si divido 16 entre 1,5, significa que hay 10,67 ciclos. Entonces, significa que 10,67 veces tengo que reponer 2.500 litros. Eso significa que el tanque cisterna tiene que reservar diariamente 26,7 metros cúbicos. Muchachos, de nuevo, ya te cedo la palabra. Esto es una licencia poética, ¿de acuerdo? Yo lo decidí. No tienen que copiarme necesariamente este argumento. Lo que tienen que tomar en cuenta lo que dice el artículo del capítulo 6 del código, que dice que ese tanque cisterna debe reponerse, el volumen debe reponerse en un tiempo no mayor de 4 horas. Yo decidí 1,5, pero un grupo puede decir que sea 2. Otro grupo puede decidir que sea 3, cada 3 horas reponer esos 2.500, ¿de acuerdo? Entonces, no intenten copiarme, porque eso es mi decisión como proyectista. Dime, ahora sí. Esto sería, digamos, el peor de los casos, porque no siempre se van a tener que estar llenando los 2.500 litros, porque no siempre se va a vaciar, ¿o sí? Ok, es que puede ser, lo que vos dices es válido, es comprensible, pero es que hay algo que me dice el texto, y es que el uso del agua de ese tanque es mucho, porque porque hay una caldera que está consumiendo el agua de ese tanque. Voy para atrás. O sea, no se está viendo la caldera está de aquí para allá, y el agua finalmente va hacia la caldera. Esa agua se evapora y va al proceso y se pierde. O sea, no la puedo reponer, no la puedo recuperar esa agua. Entonces, el uso del agua es masivo, es mucho. Entonces, estoy asumiendo de que cada 1,5 horas, en este caso, necesito estar constantemente llenando ese tanque. Si yo sé, vean, y eso es una consideración para ustedes, ¿cuánto caudal pasa por aquí? ¿Cuánto caudal pasa por aquí? Pues serían los 2.500 litros, dividido entre 1,5 horas. Ese es el caudal. Nada más que eso luego lo pasan a galones por minuto y ya saben cuánto es el caudal que pasa de J a M, y ese caudal es el que tiene que aportar la bomba para ese punto, para ese usuario. ¿Sí está claro? Estoy asumiendo que el consumo de agua de la caldera hacia ese tanque es muchísimo. Ok, entonces ya tengo una parte. ¿Quién sigue? Entonces vean, necesito ahora la máquina de proceso, el volumen del tanque, el volumen diario al tanque de proceso, al del transferidor y a los seres humanos que van a consumir agua en esas 16 horas, dependiendo de la actividad que estén desarrollando ahí. Entonces vamos. Ahora vamos con el transferidor. Entonces dice, el transferidor es un tanque de agua caliente a una presión de 40 psi. El sistema debe introducir agua a razón de 106 galones por minuto
para que la presión en el transferidor aumente hasta esta presión. Una electroválvula cierra la alimentación al tanque. Al alcanzarse la presión y por diferencia de presión, el fluido es obligado a salir del transferidor para alimentar a otra parte de la planta, que no se muestra en el esquema. La altura de alimentación al transferidor es de 1,5 metros. Este equipo trabaja 8 horas. Cada ciclo de operación de transferidor dura 30 minutos, de los cuales las 3/4 partes de ese tiempo se transfiere agua a la parte de la planta que no se muestra en el unifilar, en el unifilar de la distribución. Otra vez, esto es un ejercicio de análisis de problemas. O sea, necesito que extraigan la información que necesitan y la que no necesitan ni la vuelven a ver. Hay que como excluir lo que no sirve. A ver, entonces dice, el transferidor consume 106 galones por minuto, que son, si lo ven ahí, es 6,687 litros por segundo. Muy bien. Dice que trabaja 8 horas. Si yo convierto esas 8 horas diarias, ¿verdad?, de trabajo en minutos, significa que es 480 minutos diarios. Es el tiempo de trabajo del transferidor. De los 480 minutos diarios, dice que el ciclo de consumo dura, el ciclo de lavado dura, de transferencia es de 30 minutos. O sea, que en los 480 minutos hace 16 ciclos. Pero que de esos 30 minutos, solo las 3/4 partes consume agua. Entonces, si multiplico 22,5 minutos por 16 ciclos por día, significa que realmente consume agua 360 minutos de los 480. Si aquel señor consumía 106 galones por minuto en 360 minutos efectivos, esos son 38.160 galones. O, vean el montón, 144,4 metros cúbicos diarios. ¿Y eso quién tiene que suministrarlo o tenerlo ahí almacenado diariamente? El tanque cisterna. La máquina de proceso. ¿Qué es la máquina de proceso? Yo le pongo un nombre general. Puede ser un equipo muy particular, con un nombre muy particular. Esto es un ejemplo genérico. Dice, la máquina de proceso es una lavadora industrial, como el que vimos hace un rato, que consume 16 galones por minuto y requiere una presión mínima de 15 psi y una altura geométrica para alimentación de 1,5 metros. Trabaja 16 horas al día. Entonces, ¿qué le hago? Fácil. Son 16 galones por minuto y eso sé que en una hora hay 60 minutos. Y el día laboral es de 16 horas. O sea, y eso lo convierto finalmente a metros cúbicos y eso me da 58,1 metros cúbicos diarios. ¿Qué me falta, muchachos? ¿Qué me falta es los seres humanos, los que van a tomar agua para bañarse, para ir al baño, lavarse las manos, etc. Entonces dice, ahora la reserva para el consumo humano. El enunciado dice, dado el siguiente sistema de suministro de agua para una industria, ahí está, en negrito subrayado, ubicado en la ciudad de San José, donde se elabora 16 horas por día y que cuenta con 35 personas por turno de 8 horas. ¿Qué necesito de ahí? Necesito las 35 personas por turno, y son 2 turnos, y además, ¿qué es una industria? Con esa información, aquí se me invita a continuación a ir al capítulo 4 del Código de Instalaciones. La tabla 4.1 especialmente, la tabla 4.1 del código que me dice cuál es la dotación diaria por persona según la actividad comercial que se desarrolla en ese edificio. Y me dice que la actividad que se desarrolla es la de una industria, una fábrica. Entonces, voy a la tabla 4.1 y me dice que para fábricas en general tengo que reservar por persona, por día, 60 litros. Pues está fácil, ¿no? ¿Cuántas personas en total en los 2 turnos? 70. Y con 60 litros diarios por persona, eso significa que puedo hacer esto. 60 litros diarios por persona por 70 personas, eso me da
4.2 metros cúbicos por día para las personas que trabajan ahí en las 16 horas. El código en capítulo 6 dice que el volumen mínimo del tanque cisterna debe ser al menos, puede ser más, pero al menos las 3/4 partes del consumo total diario. ¿Y qué es el consumo total diario? La suma de todos los volúmenes que previamente hemos calculado. Entonces, ven ahí que el volumen mínimo del tanque cisterna es mayor o igual que 3/4 partes del consumo total diario, CTD, por si quisiéramos escribirlo con una ecuación. Entonces vamos, ¿quién es CTD? 26,7 más 144,4 más 58,1 más 4,2, 233. Le saco las 3/4 partes y me dice que puede ser por lo menos 175. O sea, no menos de eso. Si usted quiere, lo puede dejar de 233. Y aquí viene, muchachos, algo interesante. Si usted quisiera, puede proyectar el volumen mínimo del tanque cisterna, el volumen del tanque cisterna como 266. Vean lo que estoy diciendo. 266. Si yo lo proyecto, de 466, es lo que quería decir. Si usted lo proyecta de 466 metros cúbicos, eso es una licencia poética, otra vez, pero ¿qué es lo que está queriendo decir? Sí, muchachos, que lo que quiere decir, si la calle le da ese volumen diario, significa que usted le está dando la oportunidad al edificio de tener una independencia de un día a la semana. Si usted lograra llenar el tanque a 466 metros cúbicos, significa que si eventualmente el lugar donde está la industria tiene problemas de suministro de agua un día a la semana, significa que usted no va a necesitar de la MUNI o el acueducto porque el tanque le provee ese volumen. Muchachos, esto es cierto, sí, solo sí. La calle me da ese volumen diario. Pero, otra vez, no necesito hacerlo tan grande, porque a mí lo que me dicen es que por lo menos sea este valor. Puede ser más, puede ser 180, puede ser 200. Puede ser, si ustedes gustan, un 50% más. Eso significa que ustedes le están dando de independencia a la industria de mediodía, por ejemplo. De independencia me refiero de independencia, de dependencia del acueducto, de lo que me da la MUNI o acueductos alcantarillados o la SADA. Pero por lo menos 175. Ok, muchachos. Hemos concluido. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ok, voy a proceder a dejar de compartir. Y voy a proceder a dejar de grabar. En 3, 2, 1.